¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a En Movimiento Aprendo. Seguimos con la serie del deporte en el currículum, el deporte en este caso en la LOMLOE, y estamos hablando de educación primaria, ya que vamos a analizar cuántas veces, cómo, por qué aparece así el deporte en el Real Decreto 157/2022 del 1 de marzo, es decir, en el currículum estatal de la educación primaria. Y si sois de secundaria, bueno, os animo a ver el otro vídeo que dejamos hace unos días. Y antes de empezar, deciros que como siempre os dejamos en el comentario fijado y en la descripción nuestro correo por si quieres unirte a nuestra academia de preparación de oposiciones, donde no solo preparamos oposiciones, sino también ofrecemos formaciones internas en metodologías activas en LOMLOE para que te lleves esa formación y esa preparación transversal, holística, tanto si eres docente como opositor. Así que te dejamos el correo y dicho lo cual, empezamos. Deporte en primaria. ¿Cuántas veces aparece? Y me gusta en ocasiones empezar incluso los temas cuando preparamos, hablando de las veces que aparece el, el nombre en cuestión o la palabra. Por ejemplo, si ponemos salud en el Real Decreto, aparece 94 veces, 94 veces, es decir, que si aparece 94 veces es un concepto que se va a trabajar de forma transversal, porque si nosotros nos vamos al Real Decreto antiguo, al 126, vamos a hacer la prueba, lo estamos haciendo en riguroso directo, salud aparece 41 veces, es decir, si aparece, os he dicho, ya se me ha olvidado cuántas veces aparecía, 94, es más del doble. Es decir, cada vez, y esto es bueno para nuestra asignatura, que como siempre digo es la más transversal, la mejor de todas, la sabemos y no es opinión, porque es ciencia, es la única que alcanza ese desarrollo integral, pero se ve que poco a poco en este desarrollo curricular nos tienen más en cuenta. Sí que lo dicho, aparece 94 veces la palabra salud. Pero vamos con el deporte. El deporte en primaria. Bueno, antes de deciros el spoiler de cuántas veces aparece. ¿Por qué es importante analizar el deporte en el currículum? Porque en ocasiones nosotros nos ponemos a programar un poco por piloto automático y decimos, vamos a programar en deporte, vamos a hacer un deporte alternativo, que si go back, que si call ball, que si lo que sea. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Qué nos dice el currículum? ¿Qué nos dice las reglas del juego? ¿Es tan importante el competir, la participación? ¿Tiene que haber también un pensamiento crítico detrás? Por eso, esa es la diferencia. La diferencia entre ser monitor, técnico deportivo, entrenador y, en nuestro caso, docentes, expertos de la enseñanza. Así que nos metemos ya de lleno y deciros que aparece 25 veces. Por lo tanto, el deporte va a ser un concepto importante. Ya habéis visto que si hace unos años aparecía salud 40 veces, casi aparece las mismas veces deporte. Y la primera vez que aparece es en el objetivo de etapa K, un inciso. Los objetivos de etapa al final son los objetivos que tenemos que alcanzar a lo largo de un curso escolar o a lo largo, mejor dicho, de un ciclo. Entonces, en el artículo 7 del Real Decreto observamos los distintos objetivos y tenemos en cuenta que el K es el nuestro, es el que hace referencia de una forma directa a la educación física. Eso no quita que a través de nuestras unidades no podamos alcanzar el resto. Por ejemplo, el A, B, C y D relativos a convivencia, el E si hacemos trabajo interdisciplinar con lengua castellana, el F con lengua extranjera, el G matemáticas, el H, no recuerdo cuando posité que me los aprendí todos, el I tecnologías, el J cuando hablemos de expresión corporal, de dramatización, de teatro, y el K el nuestro. El L referido a empatía y cuidado. El M también el tema de igualdad, estereotipos, así que nos viene perfecto. Y el N, ojo, movilidad activa, autónoma y saludable. Este objetivo, digamos, es nuevo y también se contempla dentro de la educación física. El K, ¿qué nos dice? Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios, de nuevo, para favorecer el desarrollo personal y social. Es decir, utilizar el deporte como medio para que nuestro alumnado mejore su sociabilidad y se mejore como persona. Realmente como persona, también a nivel motriz, que es el objetivo principal de nuestra asignatura, no lo olvidemos. Luego, la siguiente vez que aparece es en el bloque de saberes básicos, en manifestaciones de la cultura motriz, y nos habla que tenemos que tratar el deporte como manifestación cultural desde una perspectiva integradora que incluya ejemplos de personas y culturas diferentes. Y aparece un concepto que no es simplemente ponerles a practicar el deporte, sino que nos insta a que incluya ejemplos de personas y culturas diferentes.
Luego seguimos, observamos que la competencia 1, cuando nos habla de adoptar un estilo de vida activo y saludable, nos habla, profundizamos en esta competencia 1 y nos habla, competencia específica, estoy haciendo referencia, de carácter transdisciplinar, nos habla que utilicemos el deporte desde una perspectiva de género. Ya aparece perspectiva de género. O, de nuevo, vinculado con el deporte, nos habla de trabajar los comportamientos antisociales y los malos hábitos para la salud. Es decir, en muchas ocasiones quizá practicar el deporte en exceso tampoco es lo mejor. Aquí también entraría todo el tema de la importancia de la prevención, el calentamiento y muy importante el construir o el alcanzar esa igualdad, esa referencia a la competencia social y cívica y esa referencia a los objetivos de etapa de IM. En la competencia específica 2, que ya sabéis que hace referencia a adaptar los elementos propios del esquema corporal, capacidades físicas básicas, aquí sí que os recomiendo que le echéis un vistazo porque nos habla de distintos deportes de campo y bate, de blanco y diana, de lucha o de carácter individual. Y aparece judo, esgrima, atletismo. Esto lo dije también en secundaria, entender que estos contenidos no son prescriptivos. Nosotros como docentes tenemos la flexibilidad de utilizar unos u otros. Lo importante son los criterios de evaluación que son prescriptivos. Aquí tenemos pues recomendaciones, balonmano, ultimate, badminton, frontenis. Tenemos muchos que podemos, el que más nos guste o el que pensemos que más sentido educativo le podemos sacar, pues lo cogemos. Luego seguimos en la competencia 4, que nos habla de reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas. Nos dice que esta competencia implica construir la identidad personal y social desde una práctica vivenciada que integra expresiones culturales como el juego, el deporte, y aparece la danza, es decir, utilizar el deporte para construir la identidad personal y social. Esto está muy unido con el objetivo K. Y si profundizamos en la competencia, nos habla que en lo que respecta al deporte como manifestación cultural, además de abordar los juegos y deportes tradicionales con arraigo en el entorno o pertenecientes a otras culturas, también se podría llevar a cabo debates sobre ciertos estereotipos de género aún presentes en el deporte y cómo evitarlos. Igualdad, que esto ya sabéis que es un elemento transversal que aparece en el artículo 5 de los principios pedagógicos, el deporte como manifestación cultural, nos habla de deportes tradicionales para hablar de la cultura que nos rodea. En definitiva, esto porque es importante, o este vídeo porque es importante, porque a la hora de programar no es simplemente poner a nuestro alumnado a jugar y a practicar deporte, sino que tiene que haber momentos de reflexión, tiene que haber momentos de hilar lo que está pasando, lo que estamos practicando, con lo que pasa afuera. Aparece una noticia donde observamos que se sexualiza a la mujer, aparece algo sexista, pues es momento de trabajarlo, pero no porque queramos, sino porque las reglas del juego, que ya sabéis que es el currículum, nos insta a ello. Y luego ya en los distintos criterios de evaluación, competencias específicas, vemos que en el primer ciclo nos comentan que la competencia específica 4, el 4.2, conocer y valorar los logros de distintos referentes del deporte de ambos géneros. Es decir, aquí en el primer ciclo nos dice que tenemos que conocer y valorar los logros de distintos referentes del deporte de ambos géneros, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y los sacrificios requeridos para alcanzar dichos éxitos. Se nos abre que no solo tenemos que practicar el deporte, en este caso en primer ciclo va a ser complicado, llevar a cabo ese deporte, pero sí que podemos utilizar actividades pues mediante trivial o lo que se nos ocurra, juegos de mesa o actividades, trabajo interdisciplinar, transdisciplinar, que ya sabéis que no es solo movimiento, sino es movimiento con sentido. En el segundo ciclo, en la competencia específica 4, también nos aparece algo similar, una pequeña evolución de este pequeño criterio, que nos habla de asumir una visión abierta del deporte a partir del conocimiento de distintas ligas femeninas, masculinas o mixtas, acercándose al deporte federado e identificando comportamientos contrarios a la convivencia, independientemente del contexto en el que tengan lugar. Nos habla de acercarse al deporte federado. Nos habla de tener una visión abierta y conocer las distintas ligas femeninas, masculinas o mixtas. De nuevo, no es solo practicar el deporte. Y en este segundo ciclo también, en el bloque de saber básico, manifestaciones de la cultura motriz, nos habla de nuevo deporte y perspectiva de género, ligas masculinas, mixtas, femeninas, de diferentes deportes, referentes en el deporte de distintos géneros. Con las veces que aparece deporte, igualdad, perspectiva de género, es algo que
necesitamos utilizar el deporte como medio para alcanzar todos estos elementos transversales. Y finalmente, en el tercer ciclo, ya nos habla también de identificar y abordar conductas vinculadas al ámbito corporal, la actividad física y el deporte que resultan perjudiciales para la salud o afectan negativamente a la convivencia, adoptando posturas de rechazo a la violencia. Esto de nuevo se me ocurre hilarlo con el modelo de educación deportiva, ya que al tener o experimentar diferentes roles, pues vamos a ver esos momentos de violencia desde una perspectiva crítica, desde el público, hacia el árbitro, hacia quien falla la ocasión, lo que sea. Y nos habla también de estereotipos de género y evitando activamente su reproducción. Dentro del tercer ciclo, en la competencia específica 4, nos habla de valorar el deporte como fenómeno cultural y de nuevo estereotipos de género. Y dentro del bloque de salud social, nos habla de aproximación a los efectos de los malos hábitos relacionados con la salud e influencia en la práctica de actividad física. Y la exigencia del deporte profesional. Al final se abren una serie de contenidos que, como vengo diciendo, no es solo trabajar el deporte y no es solo moverse. Y por último, dentro de este tercer ciclo, en manifestaciones de la cultura motriz, en este bloque de saber básico, nos habla de los deportes como seña de identidad cultural, deporte y perspectiva de género, sexismo en el deporte amateur y profesional, deportes olímpicos y paralímpicos, ahí puede aparecer, y bueno, tiene que aparecer en todas las unidades didácticas, el diseño universal de aprendizaje y también historia e instituciones asociadas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Es decir, como veis, el deporte aparece muchas veces, no aparece en ningún momento el crear deportistas, competitividad, el utilizar, no sé, propuestas como enrevesadas de rendimiento, no aparece, no aparece. No, nos aparece el deporte, que el deporte per se no promueve valores y nosotros como docentes tenemos que visibilizar esos estereotipos. Tenemos que detenernos si observamos comportamientos contrarios a la convivencia o violencia en el deporte, desde el deporte amateur, deporte profesional. Y esto también nos abre la veda para trabajar interdisciplinarmente con otras asignaturas, con lengua castellana, podemos analizar noticias, podemos incluso nosotros también redactar noticias o críticas a distintos periódicos o medios de comunicación donde se promueve mucho, no sé, un uso del deporte de fútbol y baloncesto. O solo tiene un 5% de visibilidad las mujeres y cuando gana y se llevan todo las 3 o 4 mujeres que ganan. No sé, son cosas que se me ocurren, pero sobre todo tener ese pensamiento crítico y saber cómo programar de cara al deporte. Que al final en estas oposiciones y también dentro del aula, la diferencia es quien profundiza en lo que dice las reglas del juego y por tanto sabe cómo programar, y aquel que no, que se piensa que es yo llevo un deporte alternativo y ese deporte alternativo, como no tiene sesgo sexual, ya está, ya trabajo todo lo demás. No, 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 me tengo que detener. Tengo que hacer trabajo de campo, tengo que hacer momentos metacognitivos de reflexión de lo que estoy haciendo, de la transferencia de aquello que estoy pensando fuera del horario escolar. Y todo eso es lo que al final te va a hacer diferente y te va a hacer finalmente diferenciarte. Así que nada, espero que te haya ayudado. Si tienes cualquier duda, os leo en los comentarios. Nos viene muy bien ese like y ya sabéis, os dejo ese correo por si queréis prepararos con nosotros y nos vemos muy, muy pronto. Un abrazo.